al maestro Alfonso Zárate, periodista. Él escribe Los usos del poder. Lo puede usted leer todos los jueves en el periódico El Universal. Él es también presidente de GCI, Grupo Consultor Interdisciplinario. Es una firma especializada en estrategia y en comunicación política. Colabora con este espacio de noticias. Alfonso, ¿cómo te va? Bienvenido, feliz año. Igual para ti, Pepe. Antes de que entráramos contigo, estábamos hablando de un tal Roger Aguilar Arroyo. Le decía, para tapetes los de Motul, porque es el señor que propuso nombrar al presidente de la República héroe nacional. ¿Qué te parece el grado de arrastre que puede tener Andrés Manuel López Obrador con algunos? Sí, Pepe, yo creo que si empezamos a recorrer lo que ha sido la experiencia de 5 años de gobierno, pues vamos a encontrar muchos casos similares. Vamos a encontrar casos en donde, por ejemplo, en Atlacomulco, donde se construyó una estatua del presidente. Vamos a encontrar en distintos ayuntamientos la glorificación del jefe del Estado mexicano. Y bueno, ya sabemos que es casi una tradición que el presidencialismo mexicano vaya acompañado de esta glorificación, enaltecimiento del presidente de la República. Pero En turno. Al presidente en turno. Es lo que explica por qué en las oficinas públicas encontramos detrás del escritorio del director o de los empleados principales, trabajadores principales, foto del presidente con la banda. Esto yo solamente lo vi en Irán hace muchos años, cuando el ayatollah Khomeini, que después de que derribaron las fotografías del Shah de Persia, pues estaban las fotos de Khomeini, ¿no? Sí, quizá una excepción sea la de General Lázaro Cárdenas. ¿Cómo se llama eso? ¿Una idolatría? Sí, claro. Es una forma de idolatría, ¿no? Y en el caso del presidente López Obrador hay otros excesos. Tú mismo lo comentabas hace un momento. Hace lo mismo, ¿eh? Sí, es decir, es un presidente que tiene el don de purificar. Es decir, si tú fuiste un gobernante corrupto, inepto, que dejas muy malas cuentas, basta con que el presidente te abra los brazos, te reciba y te mande de embajador para que seas purificado. Entonces, el presidente tiene el don de la purificación, y ya hay fenómenos que se han registrado en donde la gente le acerca al niño, al presidente, para que el presidente lo toque. Y en el colmo, hay gente que si no alcanza a tocar al presidente, tocan el vehículo en el que se transporta el presidente. Entonces, sí hay este tipo de milagroso. fenómenos. ¿Lo ven como un Mesías milagroso? Sí, yo creo que... ¿Cómo explicar que un gobierno que está entregando malas cuentas, especialmente en materia de seguridad? Creo que el desbordamiento criminal es algo que no se había visto en el país, y que desde luego, en mi opinión, tiene que ver con la renuncia del presidente de la República a cumplir su responsabilidad como jefe del Estado mexicano. Es decir, si algo explica el nacimiento de un Estado, es precisamente el imperativo de que ese Estado garantice la tranquilidad, la paz, la protección a los intereses y a la vida y al patrimonio de los habitantes de ese país. Y sin embargo, el presidente no está dispuesto a utilizar la fuerza legítima del Estado para contener, para replegar y para llevar ante los jueces a los criminales. Tenemos unos datos, los tiene Oscar, los datos a mano, de la cantidad de homicidios que se han cometido en lo que va del sexenio. Rebasa los 170, corrígeme por favor, Oscar. En lo que va del sexenio son 175.889 asesinatos en el sexenio. Correcto, pero ¿cuál ha sido el año más sangriento de todos los años? El 2023 cerró con 30.191. El 2022, 33.287. Es decir, el 2000, ¿le quieres abrir bien los micrófonos, por favor? El 2023 no fue el año más sangriento de todos. No, el más violento fue el 2020. 36.733 homicidios. Correcto. 2020. Es el saldo. El presidente tomó posesión el 1 de diciembre de 2018.
A estas alturas, decíamos al inicio del programa, le quedan ya solamente 217 días como presidente de la República. Un sexenio sin duda sangriento de 170 y tantos mil. ¿Repites, por favor? Sexenio 175.889 ejecuciones. ¿Cómo la ves? Bueno, a mí me parece que la sorpresa es cómo es posible que un gobernante que entrega estas cuentas en materia de seguridad tenga un alto nivel de calificación, un alto nivel de aprobación y que incluso se den casos de glorificación como esto de nombrarlo héroe nacional. Y yo pretendo explicar todo esto, Pepe, en función de la mixtura de varios elementos, varias condiciones. Una primera, yo diría, que nos llevaría a un acercamiento desde una perspectiva de psicología social, es decir, del enamoramiento de las masas con la figura del presidente de la República. ¿Por qué? Porque quizá desde hace 90 años, desde el periodo del general Cárdenas, la sociedad, el grueso de la sociedad, el pueblo, no había conocido a un presidente que tuviera esta cercanía con la gente, este amor al pueblo. Y si tú revisas el discurso presidencial, verás que una y otra vez está condimentado siempre con el amor al pueblo. El pueblo me ama, pero yo lo amo más al pueblo. Y entonces el presidente dice y repite frases como estas. El pueblo es bueno y sabio. Es tonto el que dice que el pueblo es tonto. Como decía el nigromante, yo me arrodillo donde se arrodilla al pueblo. Y entonces uno de los ingredientes que en mi opinión explican este apoyo tan resuelto de masas al presidente de la República tiene que ver con el halago, el discurso del presidente hacia el pueblo. Ese es un elemento muy importante, pero no es el único. Un segundo ingrediente que genera este nivel de respaldo, creo yo, es el de políticas públicas como las que han llevado a incrementar de manera sustantiva el salario mínimo. Una decisión que a lo largo de muchos años se postergaba porque había el argumento de que si incrementaba el salario mínimo se incrementaba la inflación. Sin embargo, Coparmex particularmente estuvo siempre a favor de incrementar los salarios, mejorar la capacidad de compra de los mexicanos y finalmente este gobierno logró los acuerdos con los empresarios y con los sindicatos para esos aumentos sustantivos. Me parece que ese es el segundo elemento que contribuye a explicar el enorme apoyo al presidente. Pero el tercero, y en mi opinión más definitivo, es el de las pensiones. Entonces, las pensiones para los adultos mayores, para los jóvenes, para discapacitados, tienen un efecto singular en la aprobación. Y hay inclusive estudios que demuestran cómo hay una absoluta correlación entre recibir el apoyo económico y el comportamiento electoral y el apoyo al presidente. De tal manera que esos 23 millones de mexicanos beneficiarios de las pensiones sociales se convierten en una clientela con un absoluto respaldo al presidente de la República. Y esto va a tener enormes efectos en el proceso electoral. Entonces el presidente se hace milagros. Se hace milagros. Con su propia popularidad, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, lo que tenemos es un jefe del Ejecutivo cuyo éxito tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. Con la saliva, es decir, con este discurso continuo, repetitivo, de amor al pueblo y con las pensiones sociales. Esos dos ingredientes explican, según yo, en mayor medida el respaldo al presidente de la República. Y explican también por qué en este momento la aspirante presidencial de Morena y sus aliados, el Verde y el Partido del Trabajo, marcha tan arriba en la percepción de la sociedad ciudadana como probable futura presidenta de la República. Le lleva 22 puntos, ahora lo vamos a tener con detalle. Le lleva 22 puntos según la última encuesta del Financiero. Sí, yo creo que Xochitl. En el caso de la disputa por la presidencia de la República, hay una serie de elementos que contribuyen a definir el resultado electoral.
En otro momento yo los he explorado en algún libro, y entre ellos destacaría de manera muy importante, número uno, el partido o el aparato político electoral. Es decir, la capacidad que ese partido, que ese movimiento tiene para movilizar a sus adherentes, a sus militantes, a las urnas, su implante en el territorio nacional. Así que un primer ingrediente que contribuye al resultado es la fortaleza del aparato político electoral llamado partido, en este caso partidos. El segundo ingrediente, que es muy relevante, tan relevante como este, es el carisma o la personalidad del candidato. Es decir, crecientemente el elector vota no por un partido o por una ideología, sino por la conexión psicológica que hace con un candidato, el clic. Entonces ese candidato le inspira confianza, se ve identificado con él, vota por él. Y ahí yo creo que la situación ya no es tan favorable para Claudia, porque si se compara la candidatura de Claudia con la de Xóchitl tiene, digamos, mucha más simpatía, conexión, etcétera. Pero están pues, los recursos, Pepe, los recursos económicos, judiciales, políticos, que están también en la cancha de Morena. Así que, bueno, todavía hoy podemos decir que la mayoría de los ingredientes que deciden una elección juegan a favor de Claudia, pero que todo esto está por verse a lo largo de los próximos meses. Alfonso Zárate, muchísimas gracias por estar con nosotros siempre. Es un gusto y feliz año. Y lo que resta del año, por supuesto, también. Esperemos. Gracias. Vamos a una pausa muy breve, volvemos con usted.